usamos bastante frecuentemente y que es útil y tal, que me parece que estaba bueno por lo menos dejarlo dado y que si les queda alguna duda me la puedan hacer. ¿Está? Y el segundo motivo por haberles cambiado de día, ¿está? Pero bueno, capaz que ya se habían organizado o algo para hacerlo mañana, también disculpas por eso. ¿Está? A muchos, a la mayoría no los conozco en realidad, y al resto los voy a ver el año que viene, ahora en el próximo mes cuando pasen al Pereira. Así que, nada, los que no conozco le piden mi número o algo, cualquier cosa a sus otros compañeros si les queda después alguna duda o algo que me quieran preguntar o decir. ¿Está? El tema en realidad que me pidieron a mí que les diera era vasopresores e inotrópicos. En realidad, un poco para abordar este tema me parecía que estaba bueno y que era importante un poco hablar de lo que es el sistema nervioso autónomo, porque en realidad la mayoría de los medicamentos, por no decir todos, porque hay excepciones, pero la gran mayoría de los medicamentos que tenemos disponibles nosotros y que usamos como fármacos vasoactivos e inotrópicos, su mecanismo de acción justamente es modular el sistema nervioso autónomo. ¿tá? Entonces, por eso me parecía que estaba bueno definir lo que era el sistema nervioso autónomo, que en realidad es eso, es el sistema, también llamado sistema nervioso visceral o vegetativo, es el encargado un poco de regular todas las funciones autónomas del cuerpo, todas aquellas que no requieren de un control consciente. ¿Se acuerdan que a grandes rasgos nosotros podíamos dividir el sistema nervioso autónomo de un punto de vista anatómico y de un punto de vista funcional? Anatómico, central y periférico, y funcional, el somático y el autónomo. El autónomo es esto es de casi es estudiante de medicina, pero se deben acordar que es aquel que rige todas las cosas involuntarias, el funcionamiento de todos los órganos y sistemas. Y bueno, es importante porque mantiene la homeostasis fisiológica de los órganos y de los sistemas. El sistema nervioso autónomo, a su vez, en realidad eso es un dibujo a modo de ejemplificarlo y que lo explique, no es necesario, no hay que aprendérselo ni mucho menos, además ya lo saben. Pero bueno, se puede dividir anatómica, funcional y estructuralmente, morfológicamente, en dos grandes como familias, que sería el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. Anatómica y morfológicamente saben que se diferencian sobre todo en dónde nacen los somas de las primeras neuronas, que después van a ir a hacer sinapsis con la segunda y después con el órgano efector. Y grande, bueno, tenemos el parasimpático, que se acuerdan que está allá arriba, en el bulbo raquídeo, sobre todo, con algunos de los últimos pares craneanos, y el plexo que está a nivel sacro. Y el simpático, que es el que hoy más nos interesa, es aquel que se localiza, ¿se acuerdan? En los ganglios simpáticos, que están distribuidos al costado de lo que sería la columna vertebral, en los ganglios simpáticos, que sobre todo son la cadena de ganglios a nivel toracolumbar, sabiendo que también igual tiene algunos ganglios puntuales a nivel cervical, que son los que ven ahí. Uno de ellos muy importante porque es el cartídeo, que regula también un montón de reflejos vinculados a lo que son el tono vasomotor. Yo les marqué ahí lo importante porque vamos a hablar sobre todo del sistema nervioso autónomo simpático, porque como verán en este esquema, en realidad, tanto a nivel cardíaco como de los vasos periféricos, sobre todo está la presencia y la inervación del sistema nervioso autónomo simpático. Si bien el parasimpático a nivel cardíaco tiene algunas funciones que son un poco más específicas, todo lo que rige el automatismo, la conducción, la contractilidad y el tono vasomotor periférico está dado principalmente por el sistema nervioso simpático, como lo ven ahí. Y bueno, también se diferencian lo que les decía funcionalmente, un poco, esto ya es menos importante, pero ¿se acuerdan aquel concepto de dónde estaban las primeras, los somas de las primeras neuronas, cómo eran las neuronas? ¿Se acuerdan que el parasimpático tenía el soma de la primera neurona o a nivel del bulbo o a nivel sacro, con una primera neurona que era muy larga y que iba a hacer sinapsis en el ganglio parasimpático que se encontraba muy cerca del órgano efector, con una segunda neurona bien corta, y el simpático al revés, tiene
hace la primera sinapsis en los ganglios al ladito, o sea, la primera neurona a nivel del asta posterior, del asta media, en realidad, intermedio lateral de la médula, hace sinapsis en el ganglio simpático que queda ahí bien al ladito de la columna vertebral, y después tiene una segunda neurona con un axón bien largo, ¿tá? Que hace sinapsis, que en realidad ya toma contacto directamente con el receptor, ¿tá? Funcionalmente también tiene diferencia en el neurotransmisor que utilizan, ¿tá? Para cada una de sus sinapsis, y también con los receptores con los cuales después van y interactúan, ¿tá? Estos dos sistemas. Del simpático, que es con el que nos vamos a quedar sobre todo, decir que su primer sinapsis es siempre dependiente de acetilcolina, ¿tá? Y que lo hace mediante un receptor que es nicotínico, ¿tá? O sea que es un canal iónico, y su segunda sinapsis siempre es dependiente de una catecolamina, ¿tá? Principalmente, y en la gran mayoría de los casos, de la noradrenalina. Este cuadro en realidad tampoco es para que se lo aprendan, pero es para seguir un poco ejemplificando la importancia de entender estos conceptos del sistema nervioso autónomo y de entender un poco qué es y cómo se manifiesta en el organismo, porque de él van a depender las cosas que después nosotros vamos a ver. Capaz que uno dice, que envuelve este cuadro, no me parece nada importante. Pero bueno, saber que cuando nosotros administramos un medicamento que va a interactuar con el sistema nervioso simpático o parasimpático, ¿tá? Nosotros vamos a buscar un determinado efecto farmacológico deseado y junto con él nos van a aparecer una batería gigante de efectos adversos, ¿tá? Porque realmente estos sistemas están completamente distribuidos y rigen todos los procesos fisiológicos del organismo, ¿tá? Y esto es lo que explica un poco por qué cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente al que le estamos con una infusión de noradrenalina, ¿por qué tiene midriasis? ¿Tá? O por qué cuando le hacemos atropina a un paciente se le secan las mucosas, o tiene taquicardia, o cuando, yo qué sé, más abajo, cuando queremos, bueno, producir broncodilatación en nivel pulmonar porque administramos un agonista del sistema adrenérgico, ¿tá? Eso como más global y más específico en nuestra especialidad, entender por qué, por ejemplo, cuando hacemos una anestesia raquídea y producimos una simpatectomía central, por ejemplo, los pacientes pueden tener una erección. O por qué cuando los cirujanos vienen y nos piden que le hagamos buscapina a un paciente para dilatarle el cístico, y nosotros sabemos que ese paciente tiene una cardiopatía isquémica, porque en vez de cargar la buscapina, cargamos suero y le mentimos que le hicimos, ¿tá? Eso es porque, justamente, me están escuchando porque están pasando como pila de autos y capaz que no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, bárbaro. Se escucha bien. ¿Tá? Bueno, ¿por qué cuando usamos estos medicamentos, ya sea tanto del sistema simpático como parasimpático, vamos a tener efectos en todo el organismo, y que es importante, ¿tá? No por el parcial, pero saberlos, conocerlos y saber qué es esto y de qué es lo que estamos hablando, ¿tá? Bueno, ese es el mismo cuadro que sigue, ¿tá? Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático, ¿por qué nos importa en este tema? En realidad, porque es a través de los receptores adrenérgicos que se mantiene la homeostasia hemodinámica del organismo, ¿tá? Como veníamos diciendo, todo lo que es automatismo, contractilidad cardíaca y tono vasomotor es por sistema nervioso autónomo simpático, receptores adrenérgicos, ¿tá? Importante saber también que utiliza como neurotransmisor en la sinapsis postganglionar, que es la que hablábamos hoy, que es la sinapsis de la segunda neurona, a las famosas catecolaminas, ¿tá? ¿Cuáles son las catecolaminas, entonces? ¿Qué es una catecolamina? ¿Tá? Las que conocemos y las catecolaminas endógenas que se llaman, son esas que les puse ahí, son la adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿tá? Lo que tienen a este costadito, que es como un esquema, es ¿qué tienen en común en realidad estas tres? Primero, que todas derivan de la tirosina, y segundo, que son todas como pasos de una misma síntesis molecular, o sea, una es precursora de la otra, ¿tá? Entonces tenemos a la dopamina, que es precursora de la noradrenalina, que es precursora de la adrenalina.
¿Por qué importa esto que parecería una chotada? En realidad importa porque cuando nosotros decidimos administrarle o dopamina o adrenalina a un paciente, ¿tá? Tenemos que saber que una parte por supuesto va a ir y se va a unir a los receptores que nosotros queremos que se unan, ¿tá? Otra va a generar efectos adversos, pero otra también va a ser sustrato de esas enzimas, ¿tá? De esta cadena, ¿sí? que la van a transformar en la siguiente. Entonces, cuando nosotros administramos dopamina, tenemos que saber que vamos a tener los efectos propios de la dopamina que se une al receptor de dopamina, pero vamos a tener una parte que se va a transformar en adrenalina, y que incluso esa parte se puede transformar en adrenalina. Entonces, los efectos nunca son únicos, ¿tá? Siempre pueden haber efectos, y si bien el perfil de efectos de estos medicamentos son muy similares, ¿tá? Tienen diferencias. Y otra cosa que tienen en común, estas tres, es que son todas agonistas completos de los receptores adrenérgicos. No sé si ustedes se acuerdan algo de sistemas receptoriales y agonismo, antagonismo, que es un poco farmacología básica, pero en realidad lo que quiere decir esto es que cualquiera de ellos se va a ir y se va a unir a un receptor adrenérgico y va a generar en él una respuesta biológica que va a lograr llegar al 100% de su efecto. Esa es la definición de agonista completo. ¿Sí? Y todos estos compuestos son agonistas completos de estos receptores. ¿tá? La familia de receptores adrenérgicos, también lo deben saber, pero lo recordamos, básicamente se divide en dos grandes grupos, que son los receptores alfa y los receptores beta. Todos estos receptores tienen en común que no son canales iónicos, son receptores acoplados a proteínas G que utilizan segundos mensajeros para ejercer su efecto. Bueno, y además que estos compuestos que son activados por catecolaminas, de forma que cuando una catecolamina se une a ellos va a generar siempre una respuesta que va a llegar al 100% del efecto, agonismo completo. Se dividen en dos grandes grupos, y cómo los diferenciamos en realidad estos grupos, un poco dependiendo de cuál es el efecto biológico que causan en el órgano efector. Y también los podemos diferenciar un poco dependiendo de frente a qué se activan más o menos. O sea, cuando nosotros hablamos de familia de receptores y de compuestos que agonizan esos receptores, vamos a estar diciendo que las catecolaminas son una familia de medicamentos que lo que hacen es ser afines al sistema receptorial adrenérgico. Y que luego, después, dentro de esa afinidad, se pueden generar selectividades para uno o para otro, que van a hacer que se generen determinados o cuáles efectos. Así que grandes los vamos a dividir en receptores alfa y receptores beta, según su localización, y que, sobre todo, qué efecto van a ejercer. ¿Se acuerdan que los alfa a su vez se pueden dividir en alfa 1 y en alfa 2? Y los betas se pueden dividir en beta 1 y beta 2, que es la división más clásica, y ya luego se agregó un beta 3, que en realidad tiene efectos más metabólicos que de estos que nos interesan a nosotros. Que viene acá. Y entonces es así que vamos a tener los alfa 1, que sobre todo van a estar localizados en lo que es los vasos sanguíneos periféricos, por lo tanto van a ser sobre todo los responsables de la homeostasia del sistema vasomotor y del tono vasomotor a nivel periférico. Los alfa 2, que en realidad tienen una localización que es sobre todo presináptica y que son como el regulador del sistema, o sea, son los que generan como una retroalimentación en el sistema, que cuando se activan lo que hacen es disminuir el tono catecolaminérgico del organismo. Si algo no entienden, me paran. Y después tenemos los beta 1 con una localización que va a ser sobre todo a nivel cardíaco, responsables de los efectos de estos fármacos a nivel del corazón, y los beta 2 que están también a nivel cardíaco y también a nivel del músculo liso, de vascular y de otros lados también, pero sobre todo vascular, que nos importa a nosotros.
Entonces, como les venía diciendo, ¿qué importa de estas cosas cuando nosotros hablamos de un sistema receptorial? ¿Qué nos importa? Nos importa, siempre tenemos que preguntarnos de qué sistema receptorial estamos hablando y qué receptor, dónde está ubicado ese receptor, ¿tá? Y cuántos, o sea, cuántos me refiero a qué cantidad, qué densidad poblacional de receptores hay, porque eso es lo que nos va a estar a nosotros dando la pauta de qué efecto vamos a estar consiguiendo, ¿tá? Entonces, esta tablita es como un resumen de lo que serían la distribución de los receptores alfa y beta y qué efectos ejercen en el sistema efector que a nosotros nos importa. Entonces, como decíamos, alfa 1 está sobre todo en el músculo liso y lo que produce es vasoconstricción. Alfa 2 está sobre todo a nivel presináptico y lo que hace es hacer una retroalimentación negativa, es como un feedback negativo, inhibiendo la liberación de noradrenalina y disminuyendo el tono catecolaminérgico del organismo. Los beta 1, sobre todo en el corazón, con los efectos inotrópicos, cronotrópicos, y hay otros que ahora los vamos a ver. Y el beta 2, sobre todo a nivel del músculo liso, produciendo dilatación o relajación. Entonces, ¿cuáles son los efectos cardiovasculares de estos medicamentos, estas catecolaminas? ¿Tá? A nivel cardíaco, mediado por receptores beta, ¿tá? Vamos a tener efecto inotrópico positivo o de aumento de la contractilidad. En el cronotropismo, con aumento del cronotropismo o del automatismo. Dromotropismo o aumento de la conducción de impulsos nerviosos. Batmotropismo o aumento de la capacidad de excitabilidad de las células, de los tejidos excitables, como es el corazón. ¿Tá? Y ese en realidad es el que también está vinculado a, que se le llama potencial generador de arritmias, ¿tá? Y el lucitropismo o aquel vinculado a la relajación diastólica, a la promoción de la correcta relajación diastólica. ¿Tá? En realidad ese esquema que les puse ahí es un poco más de lo mismo, que explica cómo se producen cada uno de ellos. ¿Tá? En realidad siempre a nivel molecular lo que terminan produciendo la activación es por todos estos AMP cíclicos, segundos mensajeros, ¿tá? Es el aumento, es el jugar con las concentraciones sólicas de calcio y por eso es la contracción, tanto a nivel vascular como del corazón. ¿Tá? Después, a nivel vascular, mediado por receptores alfa, tenemos vasoconstricción, ¿tá? Que es sobre todo mediado por el alfa 1, como está puesto ahí en el esquema, ¿tá? Y bueno, y del alfa 2 en realidad lo puse, pero es lo que ya se los dije, que es sobre todo feedback negativo, ¿tá? Con disminución del tono global. No sé, les pongo un ejemplo por si no les queda claro lo que sería eso, sería el uso de la dexmedetomidina o de la clonidina, ¿tá? Que en realidad ustedes saben que cualquiera de esos dos disminuyen las resistencias vasculares periféricas, ¿tá? Son agonistas de estos receptores, pero lo que hacen es disminuir las resistencias vasculares periféricas por este mecanismo que tienen, ¿tá? En realidad de disminuir el tono. ¿Entienden eso? ¿Sí? Bien. ¿Tá? Entonces, como decíamos hoy, los efectos cardiovasculares de los simpático-miméticos, tenemos a nivel del corazón, los que son sobre los nodos, directamente sobre la aurícula, nodo auriculoventricular, sistema de Purkinje, ventrículo, pero básicamente es todo lo mismo, inotropismo, cronotropismo, lucitropismo, etc. Sobre todo, es siempre por receptores beta, sobre todo beta 1, ¿tá? Pero también por beta 2, porque a nivel cardíaco el beta 1 y el beta 2 o sea, si bien la mayoría de cantidad de receptores son beta 1, hay beta 2 también y tienen el mismo efecto, ¿tá? Y a nivel de los vasos, bueno, lo que dijimos ahí, ¿tá? A nivel de los vasos tenemos receptores alfa 1, alfa 2 y beta 2. No hay beta 1 a nivel vascular, o hay muy poquita cantidad, ¿tá? Y acá sí, en el sistema vascular periférico, tienen efectos antagónicos, ¿tá? El alfa 1 con un fuerte efecto constrictor, ¿tá? Que promueve vasoconstricción y aumento de las resistencias periféricas, y el beta 2 con un efecto que es sobre todo
dilatador, ¿tá? Disminuyendo las resistencias periféricas. Entonces, para hablar un poco de cuáles son los fármacos que afectan la transmisión adrenérgica, que son los que vamos a llamar de ahora más simpático-miméticos, ¿tá? A grandes rasgos se pueden clasificar en estos grupos que yo les puse ahí, ¿tá? Los que serían las catecolaminas endógenas, que fueron las que mencionamos hoy, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿tá? Las aminas simpático-miméticas no catecolamínicas, ¿tá? Que ahí podríamos tener la fenilefrina, etilefrina, efedrina, ¿tá? O por lo que sería selectividad receptorial, ¿tá? Que se podríamos, por un lado, tener los que son agonistas de los receptores solo alfa o agonistas de los receptores solo beta, ¿tá? Esta cuadrito que les puse ahí es una forma también para tenerlo un poco también más esquematizado, como aquellos que tienen una acción directa, indirecta o mixta. Nosotros le vamos a dar bola a los que están en acción directa y mixta, ¿tá? Los de acción indirecta son todos aquellos que van a modificar los procesos enzimáticos, ¿tá? Aumentando y disminuyendo las enzimas metabolizadoras, ¿tá? Pero no se utilizan como vasopresores inotrópicos, por lo tanto no vamos a hablar de ellos, ¿tá? Entonces, para empezar con lo que son las catecolaminas endógenas, ¿tá? Tenemos como gran vedette, que es la última de la síntesis de esta cadena, que es la adrenalina, ¿tá? Y que es como la catecolamina prototípica, ¿tá? Fue la primera que se describió y es la que tiene la mayor afinidad por este sistema receptorial y no presenta gran selectividad, ¿tá? O sea, es como por definición un agonista adrenérgico no selectivo, ¿tá? ¿Cuáles son los efectos que vamos a ver en este medicamento? Vamos a ver, algunos van a ser cardíacos directos, que van a ser el inotrópico positivo, dromotrópico positivo, cronotrópico positivo y lucitrópico positivo, que van a apuntar sobre todo a producir un aumento del gasto cardíaco, ¿tá? Vinculado sobre todo a aumentar el volumen sistólico por el cronotropismo y a aumentar la frecuencia cardíaca también, ¿tá? Por el cronotropismo y el volumen sistólico por el inotropismo. Vasculares periféricos, ¿tá? Que acá sí vamos a tener unos efectos que pueden ser diferenciales y que van a depender de la dosis y del lecho que estemos hablando, ¿tá? Pero neto, en realidad, lo que van a producir es vasoconstricción, ¿sí? La adrenalina, cuando se usa a dosis muy bajas, puede tener un efecto levemente vasodilatador por unirse a los receptores beta, ¿tá? Pero eso en realidad, esas dosis muy bajas casi que no se utilizan, porque tampoco traerían mucho beneficio, ¿tá? Entonces, cuando los usamos a las dosis estándares que nosotros los usamos generalmente, vamos a tener siempre vasoconstricción, ¿tá? Y después tienen otros efectos muy beneficiosos para lo que los usamos muy frecuentemente, que son los respiratorios, produciendo broncodilatación, ¿tá? Y después saber también que tienen efectos metabólicos importantes, como los que están ahí puestos, porque una vez que nosotros instauramos una infusión de adrenalina que va a estar prolongada o también de noradrenalina, podemos ver esto, ¿tá? Hiperglicemia, hiperlactasemia, hipopotasemia. La vuelvo para atrás. Ahí, ¿tá? De la farmacocinética, en realidad, de la adrenalina, importante saber que se puede administrar por múltiples vías, ¿tá? Es como, si necesitas hacer adrenalina, droga de paro por excelencia, hacela por la vía que tengas, intratraqueal, intramuscular, intraósea, ¿tá? Intravenosa, ¿tá? Se puede administrar por cualquier vía. Es metabolizada muy rápidamente por estas dos enzimas a nivel hepático, que son la MAO y la COM, ¿tá? Y eso es lo que es responsable de la corta duración. En realidad, una vez que nosotros administramos adrenalina intravenosa, si la han hecho, que seguramente sí, van a ver que van a tener un efecto que más o menos dura el tiempo de la circulación. Cuando ya pase cuando eso mismo pase a nivel hepático, ya se va a inactivar, porque es metabolizado por estas enzimas que hay como una gran densidad en el hígado. Entonces, la vida media es súper corta, ¿tá? Minutos. La dosis va a depender del efecto que estemos buscando, esto también ya lo saben, ¿tá? Vamos a ir desde dosis pequeñas de 0,01, 0,2 a más kilos minuto, como soporte hemodinámico, ¿tá?
hasta dosis que, por ejemplo, en la anafilaxia, shock anafiláctico, se usan de 100 gamas dosis, o sea, de dosis estandarizada en bolo de 100 gamas, o la famosa dosis de paro de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. ¿Tá? ¿Qué efectos adversos podemos esperar encontrar cuando nosotros administramos una droga como la adrenalina? Hipertensión arterial, que eso casi es algo que estemos en un shock realmente refractario. ¿Tá? Siempre tenemos un pico hipertensivo después de la administración de adrenalina. ¿Tá? Con ese pico hipertensivo poder tener accidentes vasculares encefálicos, obviamente hemorrágicos. ¿Tá? Y lo que le decíamos antes es que es un gran generador de arritmias. ¿Tá? Es tan estimulante de los receptores a nivel cardíaco, ¿tá? Que tiene un alto potencial de generar arritmias, ¿tá? Arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares, arritmias malignas, ¿tá? Que es ese efecto patmotrópico que está descrito. Este cuadro que les puse acá lo repetí en varias diapositivas. En realidad es un cuadro del Miller, vieron que es característico del Miller, que es de las dosis. Yo qué sé, a uno siempre le encanta que le digan las dosis. Yo personalmente creo que las dosis no son algo muy importante. Obvio que uno las tiene que saber, ¿tá? Pero, por ejemplo, no sé, yo no es algo que me guste preguntar la dosis de algo, ¿tá? Porque me parece que es como algo de memoria, que uno lo aprende con el uso realmente. Y además, nada, siempre uno sabe que esto lo va, aunque te digan una dosis máxima, a veces están puestas a dosis mucho mayores y acá. Entonces está, adrenalina, eso, si tienen alguna duda de adrenalina, después noradrenalina, ¿tá? El mecanismo de acción de la noradrenalina es lo mismo, es un agonista adrenérgico directo no selectivo, ¿tá? Es no selectivo, es real. O sea, es una molécula que es completamente afín por los receptores del sistema adrenérgico, tanto alfa como beta. No es selectivo porque se une a los dos, no tiene registrado ningún tipo de selectividad, pero le gusta mucho más los receptores alfa 1 que el resto de los receptores. ¿Tá? ¿Por qué les digo esto? Porque los efectos a las dosis descritas para utilizar de la noradrenalina en realidad, ay, me voy llorando que me está enloqueciendo, perdón. Las dosis en realidad que nosotros utilizamos de noradrenalina, por lo general, genera solo efectos alfa. ¿Tá? Ustedes saben que cuando nosotros damos noradrenalina generamos sobre todo vasoconstricción, y muchas veces decimos, bueno, en este paciente tiene cardiopatía isquémica o que no nos beneficiamos de que tenga taquicardia, usamos noradrenalina por su baja efectos beta. Es verdad, es bajo, ¿tá? Pero no es cero. ¿Tá? Y como en todos los sistemas receptoriales, cuando uno aumenta las dosis y ya como que saturó los alfa-1 de adrenalina, como es afín a esta familia y no es selectivo, se va a ir y se va a unir a los otros receptores. ¿Tá? Así que eso, ¿tá? Es no selectivo, pero principalmente tiene efectos que son mediados por alfa-1. Bueno, de los efectos tiene un aumento significativo, genera un aumento significativo de las resistencias vasculares sistémicas, ¿tá? Y también un aumento, si bien no tan significativo como otros, pero un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, ¿tá? Tiene mínimo efecto sobre el gasto cardíaco, por esto que le digo que el beta-1 como que no le gusta tanto, ¿tá? A las dosis que usamos habitualmente. Pero también porque es como que se balancean, ¿tá? Los efectos. Por un lado, puede tener como un leve aumento en el gasto cardíaco, puede verse a veces porque aumenta el retorno venoso, ¿tá? Al producir vasoconstricción venosa importante, ¿tá? Pero eso también puede hacerlo caer un poquito porque aumenta mucho la poscarga, ¿tá? Entonces, en realidad lo que está escrito es un efecto neto mínimo sobre el gasto cardíaco que clínicamente suele no ser significativo, ¿tá? La frecuencia cardíaca tiene efectos que son casi, sin cambio sobre la frecuencia, ¿tá? O incluso a veces puede incluso producir disminuciones de la frecuencia cardíaca por efecto reflejo del gran aumento de la poscarga que genera, ¿tá? De la farmacocinética, lo mismo que dijimos de la adrenalina, se metaboliza por Mao y Comte, así que son minutos, lo que está escrito es 2,5 minutos de vida media de duración de acción, ¿tá?
De la dosis, la que está recomendada, por lo menos en el Miller, es la que les puse ahí, de 0,02 a 0,03 gramos kilo minuto, después ir titulando según la respuesta, ¿tá? Sabiendo siempre que dosis muy altas, aquellas que son sobre todo mayores a 0,5, algunos lados dice 0,3, ya se consideran como shock refractario, ¿tá? O vasoplegia con aumento significativo de la mortalidad. Y bueno, de los efectos adversos que tiene esto que siempre tenemos que estar atentos, al igual que con la adrenalina, en este caso, por ser tan vasoconstrictor, es la hipoperfusión periférica de órganos, insuficiencia renal, insuficiencia hepatocítica, la necrosis tisular y la necrosis de extremidades, que saben el clásico de cuando está la nora altísima, la gente se empieza a poner los dedos negros. Eso es algo bien característico de la noradrenalina. Bueno, este cuadrito en realidad es un cuadro que a mí me gusta porque es del Goodman y bueno, a mí me gusta mucho fármaco, que en realidad dice un poco lo mismo que venimos diciendo, cuál es el efecto sobre los principales determinantes que nos importan de la nora y de la adrena, como siendo que van a unirse al mismo receptor y generan el mismo perfil de efectos. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, presión arterial y resistencias periféricas, el efecto obtenido es bien distinto, ¿tá? Y eso es por todo esto que venimos diciendo, porque a quién se unen más, qué cantidad hay más de receptores en cada lado. Después de la dopamina, en realidad, nada, esto lo puse porque yo que sé, si hablas de esto tenés que hablarla, pero la dopamina la verdad que cayó bastante en desuso. Nosotros desde nuestra especialidad nunca vi usar dopamina, yo nunca uso dopamina y tampoco nunca la vi usar. Del mecanismo de acción es lo mismo que hoy, es un agonista directo de los receptores, es como el primero en la cadena de formación de los tres, y como lo veníamos diciendo, tiene un leve efecto indirecto, o sea, tiene ese efecto directo, después tiene un efecto indirecto al aumentar las concentraciones de noradrenalina, porque parte de él se metaboliza a noradrenalina, entonces aumentan las concentraciones. De los efectos farmacológicos, tiene particularidad, capaz que un poco más particular que los otros, pero parecido a lo que hablamos con la adrenalina de antes, es que puede inducir vasodilatación, principalmente renal, y este es uno de los usos que más se mantuvo en el tiempo, como esa cosa de decir, uso un vasopresor pero protejo el riñón, que igual después se demostró que no es tan así, por lo tanto se dejó de utilizar, pero a través del agonismo de los receptores de dopamina 1 puede inducir vasodilatación en algunos lechos. El perfil de efectos que se va a obtener con la dopamina va a depender directamente de la dosis, porque en esto que hablábamos de sistemas receptoriales y de reclutamiento de receptores, dependiendo de cómo uno los vaya saturando, bueno, esto se ve y se evidencia muy bien con la dopamina. A dosis bien bajas, como es afina los receptores, pero más selectivos sobre todo para los de dopamina, cuando vos le das bien poquita cantidad, ellos eligen unirse al de dopamina, y por lo tanto van a producir sobre todo vasodilatación, sin efectos cardíacos. Si uno aumenta un poco la dosis, ellos eligen unirse a los beta, después de los de dopamina, a los beta primero, Entonces van a producir efectos sobre todo a nivel cardíaco, incluso si se unen a beta 2, que también está descrito, menos que a beta 1, pero también está descrito, pueden acentuar más la vasodilatación, Luego, cuando aumentamos más la dosis, cuando ya aumentamos a dosis mayores a 10, ahí ya son efectos que son sobre todo mediados por alfa 1, y ahí es cuando empezamos a ver el efecto vasopresor propiamente dicho, el aumento de las resistencias vasculares periféricas. De la farmacocinética acá se va a repetir siempre lo mismo, porque son todos de la misma como sistema molecular y no me sale la palabra, del mismo proceso enzimático, entonces se van a metabolizar por las mismas enzimas y la duración de acción va a ser la misma, que por lo general es la de la circulación, o sea, la de la circulación, lo que demore esa dosis que nosotros dimos en dar toda la vuelta y pasar por el hígado. Agonistas selectivos, eso de las catecolaminas endógenas hasta ahora. Después tenemos lo que son los agonistas selectivos de los receptores alfa. Fenilefrina, sobre todo, es uno que nosotros utilizamos bastante,
¿Qué diferencia este de los otros? Esta es una catecolamina sintética, ¿está? O esos llamados simpaticomiméticos no catecolamínicos, ¿está? Que tiene como mecanismo de acción que es un agonista completo selectivo del receptor alfa-1. O sea, este sí, ya es como una molécula que es más inteligente y ya puede diferenciar lo que son todos los distintos tipos de receptores y unirse a uno solo, ¿tá? Y aunque vos le aumentes la dosis, se une a ese solo y no se va y se une a otro, ¿tá? Y eso le da un perfil de efecto un poco distinto al de los otros, ¿tá? O sea que los efectos farmacológicos de este medicamento son vasoconstricción periférica, ¿tá? Sin tener efectos sobre la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Efectos directos, ¿tá? Sí siempre podemos tener efectos mediados por reflejos, ¿tá? Que eso está aparte, ¿tá? Pero sin efectos directos, ¿tá? Y bueno, ¿y cuándo es útil esto? En realidad, ¿y cuándo nosotros usamos esto? Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, disminuciones de las resistencias vasculares periféricas mediadas por anestesia espinal, ¿tá? Que eso es una simpatectomía farmacológica que nosotros generamos, entonces con esto y solo el efecto alfa-1 estamos bien, o cuando tenemos pacientes con cardiopatía isquémica que no queremos ningún tipo de efecto beta, ¿tá? Independiente de la dosis ni de nada, no queremos efecto beta, no queremos que aumente la frecuencia cardíaca, por lo tanto es una buena opción, ¿tá? O cuando tenemos pacientes con estenosis aórtica, donde sabemos que si nosotros aumentamos mucho la poscarga, le estamos como poniendo algo que ya le cuesta eyectar, le estamos poniendo otra cosa arriba y también puede ser mala cosa, entonces en cualquiera de esas opciones, la fenilefrina está buena tenerla en cuenta, ¿tá? Tiene un inicio de acción rápido y una duración que es breve, de 5 a 10 minutos, ¿tá? Y la dosis en realidad depende, se puede utilizar en bolo o en infusión, ¿tá? En cualquiera de las cosas están descritas, nosotros solemos utilizarlo más en bolo y por lo general, no sé si alguna vez la prepararon, vieron que la ampolla se diluye en un suero de 100 y ahí te quedan 100 gamas mililitros, que sería como la dosis máxima bolo, ¿tá? Incluso ahí se puede hacer una segunda dilución para hacer dosis menores, ¿tá? De a 10 gamas, ¿tá? Y la infusión de 0,2 a 1 gama kilo minuto, ¿tá? Otro simpático mimético y no catecolamínico, tenemos la efedrina, ¿tá? Nosotros no utilizamos mucha efedrina, ¿tá? Y de hecho en la mayoría de los sanatorios hospitales que yo trabajo, por lo menos no hay, ¿tá? ¿Qué característica tiene distinta a los otros? Es que es un simpático mimético que es de acción mixta, ¿tá? Y es agonista tanto de los receptores alfa como de los receptores beta, ¿tá? Es un agonista no selectivo, ¿sí? Y es mixto porque además de ir y unirse a los receptores alfa y beta, estimula la liberación de noradrenalina, ¿tá? Produce como una acción directa a hacer que en la terminación presináptica estimula a que se liberen vesículas de noradrenalina a la hendidura sináptica, ¿tá? Entonces, de los efectos farmacológicos, al decir que es un agonista alfa y beta, vamos a tener efectos, los vasomotores, ¿tá? El efecto de aumento de la PDA, de aumento de la resistencia vascular periférica y efectos cardíacos centrales, ¿tá? Inotropismo positivo y cronotropismo positivo, ¿sí? Es muy parecido a la etilefrina, que es el famoso Fortil, que ese sí lo usamos todo el tiempo, ¿tá? Vieron que cuando nosotros hacemos el Fortil, aumenta tanto la presión como la frecuencia cardíaca, ¿tá? Entonces este es muy parecido, ¿tá? Inicio de acción rápido, tiene una duración de acción más prolongada y se elimina a nivel renal. Este no es metabolizado hepáticamente, ¿tá? Y las dosis son esas que les puse ahí, pero ya les dije que las dosis a mí es algo que no me preocupa, ¿tá? Epilefrina, famoso Fortil, simpático, es también un simpático mimético de acción directa, ¿tá? Y igual a la etilefrina es no selectivo, se une a alfa y a beta, pero sobre todo dentro de ellos a alfa 1 y beta 1, ¿tá? Así que lo mismo que dijimos recién, efectos vasoconstrictor, inotrópico, cronotrópico y hidromotrópico positivo, ¿sí? Inicio de acción rápido y la dosis es la que ya conocemos, ¿tá? Se hacen bolos, sobre todo, no se hacen muchas veces, eso, la dosis se ve que me olvidé de ponerla, no sé por qué no la puse, pero se hacen sobre todo en bolo, no tanto en infusión continua, y la dosis, lo que está escrito es de 3 miligramos en adelante el bolo, ¿tá? Pero vieron, nosotros hacemos de 1 o 2, dependiendo de lo que queramos que suba. ¿Tá? Agonista, hasta ahora alguna pregunta que tengan.
No. Agonistas beta. ¿tá? Agonistas beta, chiquilines, como que el más conocido que utilizamos es la dobutamina, que es un agonista beta no selectivo, ¿tá? Que principalmente tiene mayor efecto sobre beta 1 que sobre beta 2, ¿tá? Pero es no selectivo, se une a los dos. ¿tá? Los efectos farmacológicos es un inotrópico y cromotrópico positivo, sobre todo por los receptores beta 1, ¿tá? Que lo que van a hacer va a ser producir un aumento del gasto cardíaco, principalmente al aumentar el volumen sistólico. ¿tá? Si bien también, al aumentar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿tá? Las dos cosas aumentan. A nivel periférico va a producir vasodilatación periférica mediada por receptores beta 2. ¿tá? Y tiene de particular, que es beneficioso para muchas aplicaciones clínicas, es que produce una disminución también discreta sobre las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, muchas veces en pacientes que tienen una claudicación del ventrículo derecho a causa de una hipertensión pulmonar, este medicamento muchas veces ayuda a mejorar la contractilidad del VD y a disminuirle la poscarga. De la farmacocinética, esto lo mismo en todos, inicio rápido, metabolismo hepático por la COM, por lo tanto una duración de acción bien corta, ¿tá? Una media aproximada de 2 minutos. Por lo tanto, al igual que los otros, se administra, sobre todo, como parecido a las catecolaminas endógenas, en infusiones continuas. ¿tá? Dosis habituales es de 2,5 a 10 gamas kilominuto. Si bien se pueden utilizar más subtitulando, no se recomiendan dosis mayores a 20 gamas kilominuto, porque producen como un aumento marcado de la frecuencia cardíaca con un riesgo alto de generación de arritmias. ¿tá? Otro agonista beta que van a escuchar por ahí es el isoproterenol. ¿tá? Es un fármaco viejísimo, que se utilizaba mucho antes, pero todavía se utiliza en algunos casos. ¿tá? Es no selectivo, ¿tá? Y es de elevada potencia, tiene mayor efecto beta 2 que la dobutamina. ¿tá? Capaz que ahí me quedó mal explicado. Más efecto beta 2 que la dobutamina, pero igual tiene más, él por sí solito tiene más efecto beta 1 que beta 2. ¿tá? Pero es más beta 2 que la dobuta. ¿tá? Como puse ahí, cayó en desuso porque esa elevada potencia que tiene genera alto riesgo de taquicardia y arritmias. ¿tá? Y donde sí se utiliza, que pueden ver que hay gente que lo usa, es sobre todo en el trasplante cardíaco, ¿tá? Una vez que se pone el órgano trasplantado, el corazón que está denervado, se precisa como un agonista muy potente para hacerlo funcionar, porque ya ese órgano denervado tiene un trastorno de la densidad receptorial y de la afinidad de los receptores que muchas veces no alcanza con dobutamina, y entonces se usa el isoproterenol. ¿tá? Y también en el bloqueo cardíaco completo se puede utilizar. Bueno, como otros agentes inotrópicos no simpaticomiméticos, ¿tá? Tenemos a la famosa milrinona, que ahora está muy de moda. ¿tá? El mecanismo de acción de este fármaco difiere por completo de los otros fármacos. ¿tá? Es no simpaticomimético y en realidad si bien siempre terminamos en la famosa aumento o disminución de las concentraciones de calcio para contraer o relajar, este lo hace por otro mecanismo totalmente distinto, que es la activación de la fosfodiesterasa 3 a nivel tanto cardíaco como vascular periférico. ¿tá? El efecto a nivel cardíaco es un aumento de la concentración de AMP cíclico adentro del miocito, que lleva a un aumento de las disponibilidades de calcio intracelular durante la sístole, ¿tá? Y una liberación rápida durante la diástole, con un efecto neto inotrópico positivo. ¿tá? Principalmente inotrópico positivo, no tanto todo el resto, ¿tá? Porque esto es básicamente adentro del miocito, no tanto del sistema de conducción. ¿tá? Y a nivel vascular periférico es como que lo hace medio al revés. ¿tá? A nivel periférico y del músculo lisovascular, la fosfodiesterasa 3 disminuye la disponibilidad de calcio, ¿tá? Generando relajación. Por lo tanto, este fármaco es el famoso inodilatador. ¿tá? ¿Por qué? Porque produce efecto inotrópico positivo a la vez que produce efecto dilatador a nivel vascular periférico. ¿tá?
¿Y por qué es tan importante esta cosa de inodilatador? ¿Tá? En realidad, si uno lo analiza bien, podría decir que la dobutamina, y de hecho en algunos lados también aparece que la dobutamina es inodilatadora, ¿tá? Pero como lo es mucho menos, no le dan tanta importancia. Este es el inodilatador por excelencia. Y tiene como así su principal uso en aquellos pacientes en los que vos precisás aumentar el gasto cardíaco, efecto inotrópico a nivel cardíaco, mejorando la contractilidad y aumentando el gasto cardíaco, con pocos cambios sobre la frecuencia cardíaca, ¿tá? Y cuando necesitas vasodilatación del músculo liso, ¿tá? Por lo general, los casos en los que vos precisás un aumento de la contractilidad con vasodilatación periférica no son muy frecuentes, ¿tá? Sí son frecuentes cuando vos estás hablando de insuficiencia ventricular derecha por aumento marcado de las resistencias vasculares pulmonares, ¿tá? Porque a diferencia de la dobutamina, produce una marcada disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces es como el fármaco que más nos gusta en el paciente con hipertensión pulmonar, ¿tá? Pero tenemos que tener cuidado siempre, y ahora me voy un poco abajo de lo que es las reacciones adversas, que cuando que produce vasodilatación, produce mucha vasodilatación, y por lo general cuando nosotros damos este medicamento vamos a tener hipotensión sistémica, ¿tá? Entonces cuando nosotros administramos mirrinona muchas veces, ¿tá? Si estamos pensando en que tenemos una situación de bajo gasto cardíaco, ¿tá? Vamos a necesitar hacer soporte, tanto inotrópico como vasopresor aparte, para contrarrestar esta vasodilatación periférica y hipotensión sistémica que produce. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Es buenísima, la podemos usar la mirrinona, pero tengamos a mano un vasopresor como la noradrenalina o algo para también darle apoyo de ese lado al paciente porque nos va a producir vasodilatación y hipotensión sistémica, ¿tá? De la farmacocinética es un inicio de acción que es rápido, pero no tan rápido como los otros. Por lo general se hace una dosis carga, ¿tá? Para llenar los depósitos y que empiece a actuar más rápidamente, ¿tá? Y luego se administra en infusión continua, tiene una vida media más prolongada que el resto que venimos hablando, ¿tá? Que es de aproximadamente 2 horas, y la eliminación es renal, ¿tá? Y esto es no menor, porque de todos los que nosotros venimos hablando no tienen eliminación renal, y muchas veces los pacientes que requieren de soporte inotrópico o vasopresor terminan con un compromiso de la función renal, y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si pasan muchas horas y tenemos un paciente con soporte de renal por mucho tiempo, que tiene compromiso, hay que ir disminuyendo las dosis, ¿tá? Las dosis son las que están ahí, es una carga intravenosa de 25 a 50 gamas kilo hecha medio lento, ¿tá? Pero una carga. Y después una infusión intravenosa es de 0, puede ser de menos, 0,2, ¿tá? A 0,75. Bueno, y las reacciones adversas, lo de la vasodilatación, que ya se los dije, que su uso por largo plazo prolongado se vio asociado a mayor mortalidad, o sea que está bueno usarla, pero no está bueno dejar en CTI días a los pacientes con mirrinona. Que como por lo que vimos recién del mecanismo de acción, actúa solo sobre el aumento de las concentraciones de calcio a nivel del miocito, tiene mucho menor riesgo de producir arritmias que la dobutamina, por ejemplo, ¿tá? Y no está recomendado en IAM en fase aguda, pero eso es porque si tenés un IAM en fase aguda no está recomendado aumentarle mucho la contractilidad porque te aumenta el consumo mecánico de oxígeno, ¿tá? Después, 2 palabras en realidad en esto que estamos que otros agentes que son inotrópicos o vasopresores, pero que no tienen nada que ver con las catecolaminas. Tenemos a la vasopresina, ¿tá? Esta no es inotrópica, es vasopresora, ¿tá? Y es vasopresora porque, como dice ahí, está mediada por receptores de vasopresina 1 a nivel vascular, ¿tá? Que se acoplan a la fosfolipasa y en realidad, como todo, lo resultante es que aumentan la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y hacen que se contraiga. ¿Y por qué les menciono la vasopresina en realidad? Porque ahora cuando vamos a ver este artículo, que esto ya es mucho más rápido y ya nos queda poquito, entra en el algoritmo de manejo del shock refractario. Yo nunca vi usar acá vasopresina, ¿tá? Sé que hay desmopresina intranasal, pero la vasopresina intravenosa la verdad que yo nunca la vi. Alguna vez hemos querido usarla en el clínicas y sin éxito, no se consigue.
gente que dice, yo creo que una vez la vi, pero en realidad nunca la vi yo. Entonces, ¿por qué es importante todo esto de la masa farmacológica y de conocer los efectos, etcétera, etcétera? Porque después vamos a ir y los vamos a usar a vivo en nuestros pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas de estos fármacos? Este artículo, que si quieren después se los paso, no es para que lo lean para el parcial ni nada, pero realmente está muy bueno. Es de un journal de medicina intensiva, y bueno, lo explica bien y está muy bueno. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con estos fármacos? ¿Por qué nosotros los usamos en realidad? El objetivo va a ser siempre final, restablecer la perfusión tisular. Restablecer una perfusión tisular efectiva para normalizar el metabolismo celular. Ese es como nuestro objetivo para estos medicamentos. Cuando nosotros optamos por un vasopresor, eso lo vamos a hacer aumentando la PAM. Cuando nosotros optamos por un inotrópico, va a ser sobre todo por aumentando el gasto cardíaco. Y entonces, ¿en qué situaciones nosotros vamos a decir voy a usar un vasopresor? Clásicas y propias de la anestesia tenemos la hipotensión post-anestesia espinal y la hipotensión post-inducción anestésica. Cualquiera de estas dos son, si bien a veces, por ejemplo, una hipotensión post-Raki puede ser bastante importante y difícil de traerte de vuelta al paciente, pero son todas reversibles, con una fisiopatología que es clara, y que responden bien a estos fármacos. Eso como líneas generales. La hipotensión por anestesia espinal ya sabemos que es por una simpatectomía central que le hacemos nosotros al paciente, sabemos que es por vasodilatación del lecho que queda bloqueado por la Raki, y cuando nosotros le damos un vasoconstrictor exógeno, que se lo damos nosotros, que lo administramos, tenemos buena respuesta. Exceptuando el caso capaz de una embarazada que tiene otras características que después las veremos cuando llegue el caso, en el resto de los pacientes es así. Y para eso, por lo general, nos alcanza con un vasoconstrictor, con un vasopresor puro y duro. O sea, si nosotros queremos usarle, yo qué sé, una norafenilefrina, nos va a alcanzar. No necesitamos tocar el gasto cardíaco en el caso de una hipotensión con anestesia espinal. Salvo que lo hayamos bloqueado hasta el cuello y le hayamos hecho un bloqueo muy alto, ¿no? Después, la hipotensión post-inducción anestésica, otra situación que es clara, que sabemos por qué muchas veces es porque producimos vasodilatación periférica con los fármacos anestésicos, otras veces es porque los fármacos anestésicos que usamos pueden ser en más o menor medida cardiodepresores, pero también sabemos que con, por ejemplo, un vasopresor, una catecolamina de estas no simpaticomiméticas como el efortil, tienen excelente respuesta y está clarísimo. Cuando empieza a ser más difícil elegir qué usamos, qué no usamos, es cuando hay inestabilidad hemodinámica o shock, porque ahí ya nos entra a jugar como otras cosas que siempre tenemos que saber. Bueno, esto es por vasodilatación periférica, esto es a nivel central. Entonces, siempre cuando elegimos, en el caso de inestabilidad hemodinámica o shock, tenemos que evaluar cuál es el perfil hemodinámico de esa inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué está inestable el paciente? Y para eso tenemos que guiarnos por la clínica. Por ejemplo, si es un viejito que sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva y que ahora de golpe hizo cosas, bueno, capaz que pensamos que fue una falla de bomba. O al revés, si sabemos si nos está sangrando en la cara y sangró 2 litros, sabemos que es más bien hipovolémico. Si tiene una infección, capaz de pensar que es un shock séptico. Bueno, después los métodos objetivos, y en los métodos objetivos, si bien hay muchos, hoy en día y cada vez van a haber más que los docentes en la cátedra les gusta hacer una valoración ecocardiográfica de esto, y ahí ver, ¿es un ventrículo que se contrae bien o es un ventrículo que se contrae mal? Porque si es un ventrículo que se contrae mal hay que usar una cosa, y si es un ventrículo que se contrae bien, probablemente sea periférico y hay que usar otra. Por eso es importante conocer esto. Después la situación de shock, que esto no es una clase de shock, así que no vamos a entrar mucho, pero bueno, ya saben, esto es hipovolémico, porque todos sabemos que una cosa es la hipotensión en normovolemia y otra cosa es la hipotensión en hipovolemia, O sea,
el tratamiento fisiopatológico de una y de otra es totalmente distinto. Si bien en cualquiera de las dos podemos usar soporte inotrópico, pero de nada vasopresor, pero de nada sirve ponerle vasopresores a un paciente vacío, ¿tá? Entonces siempre hay que preguntarnos eso, ¿tá? ¿Es una hipotensión en normovolemia? ¿Es una hipotensión en hipovolemia? Si estamos frente a un shock distributivo, si estamos frente a un shock cardiogénico, ¿tá? Y otra cosa importante, siempre que usamos estos medicamentos, es tener en cuenta cómo vamos a monitorizar la respuesta, ¿tá? Porque si bien nosotros decimos, bueno, yo voy a ponerle un vasopresor para aumentar la PAM a un paciente, y por lo tanto lo voy a controlar con medidas seriadas de la presión arterial, bueno, está bien, es respetable, pero saber que siempre tenemos que tener un plan de monitorización de ese paciente, ¿tá? ¿Cuáles van a ser los parámetros bioquímicos o de monitorización que nosotros vamos a utilizar para ver si el tratamiento que nosotros le instauramos está sirviendo de algo, ¿tá? Entonces, bueno, un poco de ese artículo que me gustó es que decía que 1 de cada 4 pacientes en CTI requirió un vasopresor y un inotrópico. Y de estos pacientes, o sea, del paciente que requirió un vasodilatador inotrópico, tuvieron mucha mayor mortalidad, ¿tá? Eso es obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, cuando nosotros diagnosticamos eso y decimos, bueno, vamos a ponerle un vasopresor, ¿tá? Saber que eso le aumenta solo de por sí solo por el hecho de ponerle el vasopresor más riesgo de mortalidad para el paciente, ¿tá? Dosis y cantidad de fármacos tiene una relación directa con la mortalidad, ¿tá? O sea, eso es importante saber que cuanto más dosis nosotros usamos, obviamente nos habla de más gravedad y que se va a morir más, pero además, si nosotros requerimos más de uno de estos fármacos, también tiene mayor riesgo, mayor mortalidad, ¿tá? De ellos, los que recibieron noradrenalina fueron los que menor mortalidad presentaron. Y esto es muy importante. Ellos analizaron un montón de pacientes, es una revisión sistemática, ¿tá? Así que un montón de ensayos clínicos controlados, de estudios observacionales. ¿Tá? Ellos vieron que los pacientes que recibieron noradrenalina versus a pacientes que recibieron otros sinotrópicos o vasoactivos, ¿tá? Presentaron menor mortalidad. Y esto es no menor, porque después en el algoritmo que presentan ellos, pero también en muchos otros algoritmos, siempre la noradrenalina es como el vasopresor de primera línea, ¿tá? Bueno, y que el uso de adrenalina a altas dosis, en comparación con el uso de otros a altas dosis, presentó mayor mortalidad. Entonces ellos proponen este algoritmo de tratamiento, que no es para leerlo todo, pero grande en realidad. Ellos proponen primero hacer esa diferencia que yo les dije entre decir, bueno, es inormovolémico o hipovolémico y restituir como el nivel de fluidos del paciente, ¿tá? Y ver si responde o no a fluidos, ¿tá? Si responde que a ponerle un vasopresor para mantener una PAM mayor a 65, y ellos te dicen que la de primera línea, porque fue el que se asoció a menor mortalidad, es la noradrenalina, ¿tá? Después te dicen que vos tenés que monitorizar tu respuesta, ¿tá? Si vos monitorizás tu respuesta y esa respuesta es adecuada, mantenés el tratamiento, pero si es inadecuada, ¿tá? Vas a ir y vas a ver parámetros que te puedan hablar de que esto es por disminución del gasto, ¿tá? Y ahí tomás la decisión de asociar o no un inotrópico, ¿tá? Dentro de los inotrópicos, este artículo hacía bastante hincapié en que tenían menos mortalidad también aquellos que estaban con dobutamina que con adrenalina, ¿tá? En realidad, de todos, la adrenalina, si bien es un fármaco muy noble y que nosotros lo utilizamos, saber que le aumenta bastante la mortalidad del paciente y que dosis altas de adrenalina aumentan muchísimo la mortalidad asociada a infarto agudo de miocardio, ¿tá? Por lo tanto, no se recomiendan tener a pacientes con dosis altas de adrenalina. ¿Qué más me queda? Y otra conclusión que me gustó a la que llega este artículo es que lo que dice abajo, si en realidad vos una estrategia única de vasopresor o inotrópico no te está sirviendo, asocies un segundo vasopresor inotrópico, es mejor tener dosis bajas de dos inotrópicos o vasopresores distintos que tener uno solo en dosis muy, muy altas, ¿tá? O sea que es mejor, hay más toxicidad al tener
a un paciente con dosis no recomendadas de un fármaco que tenerlo con dosis recomendadas de 2 y apoyarle la hemodinamia con 2 en vez de con uno solo altísimo. ¿Tá? Justamente por eso. Y siempre que vamos a elegir 2, obviamente no vamos a elegir noradrenalina y fenilefrina. Vamos a elegir uno que tenga un perfil un poco más vasopresor y otro con un perfil un poco más inotrópico. ¿Tá? Podría ser nora-idobuta o podría ser nora-adrena, pero bueno, ellos dicen que prefieren nora-idobuta porque vieron que la adrena tenía un poco más de mortalidad. ¿Tá? Bueno, este es el algoritmo de tratamiento cuando son shocks refractarios. ¿Tá? ¿Qué hacemos? ¿Qué vasopresores elegimos cuando los shocks son refractarios y no nos están respondiendo a los vasopresores que nosotros estamos utilizando? ¿Tá? Y bueno, en realidad interesante lo que dice es establecer cuál es la dosis de noradrenalina para decir que es un shock severo o refractario, ¿tá? Que es la que está ahí, 0,2 para severo y mayor que 0,5 para refractario. Hacernos acordar que siempre cuando que tenemos un paciente con noradrenalina y ya no nos responde, hacernos la pregunta de por qué está vasopléjico este paciente y cuáles son las otras causas de vasoplegia. Muchas veces, como ya dijimos, que estos fármacos, todos estos fármacos, lo que hacen es aumentar la liberación de calcio, por lo tanto llega un momento que se fatigan, el músculo se fatiga y ya no hay más calcio, ¿tá? Entonces quedan en hipocalcemia, y tener siempre en cuenta que a estos pacientes hay que después hacerles calcio exógeno, ¿tá? Administrarles calcio, porque esta hipocalcemia no tratada es una de las causas más frecuentes de vasoplegia y de no respuesta a estos medicamentos. ¿Tá? Y después, en el caso de shock, la acidosis también, ¿tá? Esos pacientes que tienen lactatos altísimos con pHs bajos, también sabemos que responden menos y muchas veces corrigiendo un poco la acidosis vuelven a funcionar. ¿Tá? ¿Tá? Y después que en el shock severo y refractario, el uso, bueno, de vasopresina como otra alternativa, ¿tá? O sea, nosotros decimos, ya tenemos un paciente que ya lo tenemos con noradrenalina, y bueno, vamos a asociarle, además de poder asociarle de butamina u otra, asociarle un vasoconstrictor que tenga otro mecanismo de acción, ¿tá? Eso también está descrito para los shocks severos que no responden. Asociar dos vasopresores pero con distintos mecanismos de acción. ¿Tá? Como les decía antes, nunca vamos a asociar noradrenalina y fenilefrina, pero sí noradrenalina y vasopresina, porque son dos vasoconstrictores con distintos mecanismos de acción, que siempre está bueno tener como en cuenta eso. ¿Tá? Tá. Bueno, la bibliografía que usé para armar esto es esta que les puse ahí. No pretendo que lean todos los libros y nada, ¿tá? Pero el Miller tiene un capítulo de sistema nervioso autónomo y farmacología de estos medicamentos que está interesante. El Barash también. Y bueno, después el clásico libro de farmacología. Y el artículo este que les puse, que en realidad me parece que ese artículo, si algún día lo quieren leer, está muy bueno. Y nada más, chiquilines, si tienen alguna duda o algo me preguntan. Ahí les dejé mi mail también, por si quieren mandarme alguna duda que les genere después más cerca del parcial, o me escriben un mensaje. No puse mi número de celular porque después queda por ahí el número de celular en el PPT, pero se lo pasan entre ustedes y me escriben, ¿tá? ¿Todo bien? ¿Y tienen alguna duda? ¿Algo? No, gracias, Caro, bárbaro, estuvo. Muchas gracias, Muchas gracias. Está bueno. Dale, cualquier cosa me avisan, chiquilines. Perdón si fue una masa, pero Gracias, bueno. Caro. Gracias. Chao.